toda la audiencia y bueno, miremos un poco lo que pasa con el empleo, ¿verdad? Cifras oficiales de abril, mayo, junio, segundo trimestre. Ok. Digamos, en un primer acercamiento los números son malos, me decías. En un primer acercamiento se rompe una tendencia si analizamos los últimos 30 años del empleo. Siempre el segundo trimestre es mejor que el primero. Este año no ocurre eso, Luis. Segundo trimestre del primer semestre del año. Así mismo. Ok. Y tenemos números inclusive, creo que tenemos números, vamos a pedir a producción que nos muestre la primera de las placas, ¿verdad? El primer cuadro. Ahí está. Y específicamente, Luis, vamos a pedir que podamos empezar a mirar esto, Sí. ¿verdad? Este es el cuadro 10, fíjate, nos muestra un poco un comparativo de los últimos trimestres. Vamos a hablar primero del sector primario, ¿verdad? El sector primario es el que mejor está en el Paraguay. Fíjense que de 697.000, Pati, Fito, pasa a 737.000, Luis. Esto ocurre una vez en el año cuando empiezan las zafras. O sea, tenemos 40.000 paraguayas que consiguen empleo en la zafra, pero un empleo del trimestre, luego baja. Tenemos un sinceramiento del sector secundario, ¿verdad? El sector de las industrias que pasa de 377.000 personas que habían contratado, digamos, por el viento a favor de lo que era el fin de año, donde hay más pedidos, ¿verdad? Ahora baja ese personal temporal, baja y quedamos cerca de lo que es históricamente la cantidad de empleo en el sector industria, que es 342.000. Y aquí sí una alerta para el empleo, Luis, equipo, que tenemos de que el sector construcción empieza a bajar, ¿verdad? Ya el trimestre pasado bajaba 7.000 personas, ahora pasamos de 300.000 a 298.000 y esto se explica porque llegamos ya a un tope financiero con las empresas privadas que construyen obras públicas. O sea, ahora tenemos 30 grandes, pero cuando se acaben esas 30 grandes no hay siguiente. Entonces ahí es fundamental de que se hable con estas obras, con estas grandes constructoras y que se empiecen a ver alternativas y que Fomento también, ¿verdad?, empieza a dar dinero, que preste para que esta gente pueda hacer la transformación y construir obras privadas. Obras privadas, claro. Después nos vamos a la parte principal, no sé si podemos volver todavía, ¿verdad? Vamos a hablar del sector terciario, que es el principal eje del empleo. Es comercio y servicio. Tenemos 2.100.000 personas históricamente en este sector. Por primera vez volvemos a lo que ocurría antes de la pandemia. Históricamente nosotros tenemos más servicios, más gente trabajando en servicios que en comercio. Pero ¿qué pasó en pandemia? En pandemia no hay dinero para pintar la casa, el auto hace ruido, no le llevamos al mecánico, preferimos guardar nuestra plata, la canilla de la cocina gotea, no le llamamos al plomero, decimos vamos a gastar, nomás no le llamamos al jardinero, no le llamamos al piscinero. Entonces lo que ocurre es que hay menos dinero. Y por primera vez se recupera, o sea, cuando analizamos en profundidad, vemos algunos indicadores que aparentemente son malos, pero empezamos a ver, digamos, luz al final del túnel, ¿verdad? Se recupera el sector terciario, pasamos de 775.000 a 895, y en la parte de comercio, que había mucha gente que al no conseguir empleo vendía lo que sea, disminuye de 980 a 852. Y este sector otros es principalmente, digamos, el sector bancario, financiero, cooperativo y el sector de turismo, o sea, de transporte. Este sector todavía está golpeado, ¿verdad? O sea, todavía no hay muchos vuelos, la situación de nuestros ríos es terrible, ¿verdad? Me decía, por ejemplo, Ricardo Fustagno, para entender este sector, Enrique, en algún momento, él es presidente de la TIPI, ¿verdad?, la Asociación de Transportistas Internacionales, me decía, mira, en algún momento nosotros llegamos a tener 22 itinerarios a Buenos Aires, hoy tenemos 0. En algún momento nuestros aeropuertos funcionaron perfectamente, hoy prácticamente no tenemos vuelos, entonces todavía se nota, y ahí sí podemos pasar al siguiente cuadro para mirar y entender mejor esta situación. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, por primera vez se rompe la tendencia, pasamos de tener 306.228 personas buscando activamente a 318.984. Pasamos un 8,5 a un 8,6. Y para que la gente entienda cómo nos golpeó la pandemia,
Nuestra tasa de desempleo históricamente, si analizamos los últimos 15 años, es 5,6. Hoy estamos hablando de 8,1, de 8,6. Todos estos porcentajes, o sea, la diferencia que estaba haciendo del primer trimestre con el segundo... Absolutamente. Solo 2021, porque acá tenemos los 2 años, pues 2020 y 2021. Exactamente. Si miramos eso, Patricia, sobre este comentario tuyo, podemos ver que históricamente nuestra cantidad de, digamos, de desempleados está más cerca de los 200.000 que de los 300.000. Hoy pasamos los 300.000 y nos muestra cómo nos golpeó la pandemia. Vamos a los subocupados. Los subocupados estaban en 205.000 y explotó en 267.000. Tenemos más de 62.000 personas que tuvieron algo de chamba, pero que quieren mucho más, o sea, no pueden vivir con esa chamba. Y aquí está la alerta, y esta alerta voy a bucearla en profundidad. Tenemos 40.000 personas que, principalmente jóvenes, que cuando el encuestador va a la casa y le pregunta, ¿querés trabajar?, le dicen, sí, quiero trabajar. Pero cuando le preguntan, ¿buscaste empleo?, le dicen, no, no hay empleo, ya me di por vencido. Entonces, ahí está una alerta y por eso es que hay que cuidar mucho los mensajes. Este trimestre fue golpeado por, digamos, la cuarentena cero de la Semana Santa y había algunas voces del sector, sobre todo de salud, que decía, volvamos a la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que hace el capital privado? No solo el grande, sino el chiquitito que intenta sobrevivir, poner el negocio y dice, paro. Hoy tenemos que dar esperanza porque así como golpeó en este inicio de trimestre ese mensaje, tuvimos un mensaje muy fuerte que fue el de los Estados Unidos que nos dijo acá tenés 2 millones de dosis. Eso hace que se dispare las proyecciones. Hoy nuestras proyecciones son mejores, pero podemos ver el último gráfico para entender y cerrar lo que es el mapa del empleo. Vamos a pedir a producción que nos muestre el último gráfico. Ahí vamos a tener algunas alertas del empleo y vamos a ver, por ejemplo, de que el sector público, ¿verdad?, disminuye en 200 personas, digamos, lo que es a ver, un poco excelente, vamos a mirar. El sector público disminuye 200 personas y para que entendamos esto, Luis, Pati y Fito, en pandemia se contrataron 2.200 personas de blanco por la situación. Sí. Ahora están mejorando los números. Y estas personas que tenían contratos trimestrales, semestrales y anuales, ¿qué está haciendo? Y no le están renovando el contrato. Acá ya tenemos 200. Y fíjense cómo todavía nos golpea y todavía tenemos personas que dejan de trabajar. Pasamos en el personal de dependencia de 1.336.000 a 1.263.000. Y un número que no es menor y que tenemos que entenderlo. De 186.000 empleadores, como decía Patricia, en el trimestre anterior, ahora tenemos solo 123.000. ¿Y dónde es lo que se fueron esos 50.000 empleadores? Y bueno, cierre de empresa, pero principalmente era gente que estaba suspendida y que tuvo que empezar a emprender algo porque no podía vivir de la suspensión, pero de a poco están volviendo a sus trabajos anteriores. Esto nos muestra principalmente también el aumento del empleo doméstico. O sea, cuando vos no tenés plata, no le llamás a la empleada doméstica. Cuando volvés a tener plata, le llamás y pasamos de 222.000 a 253.000. Dos últimas alertas. Primera alerta, lo que más cuesta en el Paraguay es el empleo joven de 18 a 19 años. Nuestra alerta principal acá es que además de costar, en un último informe que hacía sobre la INE, el Instituto Nacional de Estadística sobre informalidad, de cada 10 jóvenes que consiguen su primer empleo, 8 en el sector informal. O sea, encima que cuesta, le estamos haciendo que el inicio de la vida laboral del joven sea en la informalidad. Otra alerta, nosotros estamos con digamos, igual que todos, tal vez no golpeó menos en la región, pero tenemos, digamos, gente que está endeudada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo miré los números del Banco Central, pero hay que entender de que el paraguayo en sí, la gran mayoría, no está bancarizada. Tenemos un poco más de 35% de bancarización. Entonces, ¿qué hicimos? Y le llamamos a las empresas grandes de cobranza porque ellos son los que de verdad están teniendo el termómetro, ¿verdad? Según el Banco Central no se mueve mucho la mora,
Pero hablando con estas empresas de cobranza nos dicen, mira Enrique, nosotros tuvimos un aumento grande de gente que nos pasaron, ¿verdad? Tanto para gestionar la mora temprana o tardía, como nosotros compramos los pagarés, por decir de alguna manera. Entonces, aquí salen estos números que nos muestran también la situación de la gente. De cada ¿Qué día... resultado te da eso? Porque la mora bancaria, o sea, para explicarle un poco a la gente, ¿verdad? Sí. La gente que prestó de los bancos, ahí la gente está devolviendo. O sea, Está devolviendo. es poco. Pero donde se siente es en donde se hacen las compras a cuota, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Casa de ¿verdad? crédito. La casa de crédito. Crédito, lo que no está regulado por el Banco Central. Exacto, que no está dentro del mercado Cooperativas, cooperativas. formal. Bueno, y allí la morosidad está más o menos en qué porcentaje. De cada 10 personas ocupadas, 3 están con operaciones morosas. 30%. 30%. Sí, O sea, 30%. 30% de los trabajadores están en situación de mora. Los que no están en los bancos, digamos el sector más humilde, los extractos, el que El no grueso. asiste al El banco. que saca un crédito para comprar para su heladera, para su TV, Exactamente. para su cocina. Que es 7 de cada 10 personas en el Así país. mismo. Porque la bancarización no pasa del 30%. Así mismo, 35%. Entonces, le sumo otro detalle que sale de nuestras cifras, ¿verdad? Que nosotros entrevistamos 300 personas por semana para ayudar a conseguir empleo. De cada 10 buscadores que nos vienen, 6 tienen operaciones morosas y están en algún tipo de central de riesgo, ¿verdad? O sea, 6 dejaron de trabajar y evidentemente no pueden pagar. La buena noticia en este sentido es que, digamos, hablando con estos presidentes de las empresas de cobranza, nos dice Enrique, en realidad de cada 10 que entraron por culpa de pandemia, o sea, la pandemia les golpeó algún momento y entraron, 5 están saliendo de nuestras listas de morosos. O sea, La mitad. la 50%. mitad, exactamente. Entonces, de alguna manera nos estamos recuperando y cierro con esto para que la gente que está en casa entienda, ¿verdad? Así como decíamos, la cuarentena cero hace que el capital privado, que es digamos, cuida su inversión, que es cobarde, para no decirlo en otra palabra, para la inversión, en este momento por la vacunación, solo por la vacunación, y porque el verdadero héroe, ¿verdad? El que va a sacar adelante ese capital privado, ese empresario formal que a pesar de la competencia desleal, estira hacia adelante. No solo el grande, hay muchos grandes y también hay pequeños, ¿verdad? Que se esfuerzan y que salen adelante, empiezan a apostar de vuelta. Rápidamente números. 4 shopping en construcción, 1 en Asunción, 2 en Luque, 1 en Capiatá. 7 supermercados de más de 4.000 metros cuadrados grandes, o sea, mínimamente 300 personas en Gran Asunción. 35 nuevos locales, proyección hasta diciembre, Patrifito Luis. 35 nuevos locales a nivel país de farmacia. 14 estaciones de servicio. Si miramos ampliaciones de laboratorio, respondo a tu pregunta, ¿dónde es lo que está el empleo? Estos están creciendo y están generando empleo. Y respecto a la precarización laboral, porque se habla mucho justamente de eso, de qué porcentaje hablamos, porque hay un informe oficial que habla justamente del desempleo y de la precarización que tiene un porcentaje alto. La gente consigue trabajo, pero ¿a costa de qué? Sí, el último informe, Patri, que tiene 1 mes y medio sobre informalidad, ¿verdad? No mira el IPS, no mira la seguridad social, sino mira solo los RUC y sale 65%. Pero la tendencia, ¿no? digamos, mirando la seguridad social, yo creo que empeora. O sea, la tendencia es cuando la economía está bien, se formaliza de a poco. Cuando la economía está mal, y ahora tuvimos, si bien ahora tenemos proyecciones positivas, el año pasado tuvimos negativas. Se informaliza más rápidamente. Se informaliza más rápido. La precarización duele. Y, digamos, al no haber referes, digamos, duchos o que reaccionen rápido, la precarización aumenta. Nosotros tuvimos un aumento de denuncias que muchas de ellas las hicimos públicas. Y lo mismo con el caso de las empresas de cobranza. Así como hay buenas empresas de cobranza, hay empresas de terror que ya tienen modus operandi, violando la ley de defensa del consumidor, de empezar a trabajar. Miran por IPS, ¿verdad? Ven que estás activo y entonces saben dónde trabajas y adrede no paran de acosar. Justamente yendo a ese tema de la morosidad de un sector muy grande de la población, los que no están bancarizados. Los bancos hicieron en su momento, en plena pandemia, un periodo de gracia, de 3 meses, de 4 meses, y ganaron muchísima plata los bancos, no perdieron prácticamente nada comparado con años anteriores.
¿Se podría impulsar algún planteamiento desde el Congreso para un periodo de gracia para ese sector no bancarizado, para el sector que tiene préstamos de casas de electrodomésticos, de casas de crédito, y de alguna manera darle un respiro, darle un alivio? Nosotros hablamos constantemente con los dueños de estas empresas y evidentemente va a pasar lo mismo que con los bancos. Hay algunos bancos que accedieron a lo que vos mencionás y tuvieron el aplauso de sus clientes y otros bancos que no. Entonces nosotros vamos a intentar hacer lo mismo con las empresas de electrodomésticos, pero digamos, cuando uno analiza los números del empleo, Luis, empieza a ver, cuando analizás con profundidad, aparentemente es todo malo, pero vos empezás a mirar con profundidad y empezás a ver que vamos sacando la cabecita. Entonces, les doy otro número para que ustedes miren en Asunción. En Asunción tenemos 75 nuevas construcciones grandes, de más de 1.000 metros cuadrados. Tenemos 7 edificios altos de 24 pisos. Imagínense lo que es, o sea, ahí mínimamente en uno de estos edificios tenés fácilmente 200, 300 personas trabajando. O sea, vamos saliendo a poco. Todavía no podemos cantar victoria. Hay sectores muy golpeados como todo lo que tiene que ver con turismo, el transporte internacional, todo lo que es la educación privada, universidades, que no se vuelve, los transportes escolares, o sea, todo lo que es evento nocturno, gastronomía, que todavía no se recupera, pero de a poquito vamos saliendo de esto. Enrique, de todo lo que estuviste contando, toda lo que es la inversión que está en proyección o que está en este momento iniciándose, para la gente que está buscando empleo, ¿en qué sectores va a tener más oportunidades? ¿Dónde tendría que pulirse para poder tener alguna oportunidad con todo esto que vos estás contando? Bueno, depende mucho de la formación. Les tiro unos números para que ustedes sepan cómo estamos. Se hizo una última investigación de la población ocupada. ¿Cuál es su nivel de educación? 600.000 tienen sola primaria terminada. 1.400.000 aproximadamente tienen colegio terminado. Y 900.000 en algún momento fueron a la universidad. Para el que tiene escuela y colegio, Luis, sectores que no van a parar de crecer, construcción, ¿verdad? Construcción es inmediato, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con supermercados, los supermercados no van a pasar. No van a dejar de crecer, ¿verdad? Hay proyecciones ya no tanto en Asunción, sino más bien en Gran Asunción y en el interior del país. Los grandes supermercados van a llegar al nivel del país y todo lo que sea retail, desde gerencia, parte administrativa, personal de sala, va a aumentar. Laboratorios, todo lo que tiene que ver con laboratorios, esta es una tendencia, no cerraron ni un solo día en pandemia y van a aumentar. Químicos, farmacéuticos, todo lo que tiene que ver con salud, con una alerta. Nosotros tenemos 3.000 enfermeros sin empleo, ¿verdad? Entonces, salen esos 2.000, Fito, Patri, y vamos a tener 5.000 enfermeros sin empleo. Entonces, hay que buscar una alternativa. El empleo paralelo... ¿Por qué se formaron tantos enfermeros de golpe? ¿Qué ocurrió? Y lo que ocurre, Luis, es que el paraguayo miró una foto vieja. Por eso es importante hacer esto. O sea, hace 10 años... se necesitaban enfermeros y el que salía fuera del país siendo enfermero o enfermera ganaba en dólares o en libras esterlinas o en euros. Entonces, esa foto vieja siguió en el campo. O sea, la gran mayoría de los enfermeros formados siguen siendo del interior, donde hay que mostrarles que en realidad hoy cambió. No es el así. empleo. El es un famoso ser ir a vivo. cuidar ancianos o ancianas, qué sé yo, Europa, en España Italia, sobre España. todo, Sí. exactamente, o sea, eso era hace 10 años. Así mismo. Hoy tenemos unos 5.000 enfermeros que lo que va a ocurrir es que van a volver a migrar porque en otros países faltan enfermeros. Entonces hay que ver una política, como decía Patricia, para generar un sustento e intentar que estos enfermeros no se vayan. ¿Qué otro sector está creciendo? Y específicamente el de farmacia, empleo paralelo. Hay que ver alguna manera de que el enfermero pueda trabajar con un salario mínimo, no va a trabajar en hospital, pero va a tener un empleo paralelo. Las farmacias están generando muchísimo empleo. Todo lo que tiene que ver con logística nacional, la logística internacional, principalmente por el estado de nuestro río, está golpeada, está sacando gente. Pero la logística nacional, hay 5 oficios, para que ustedes sepan, que si a mí me llaman, pueden contactarnos, ¿verdad? Por empleosnr@gmail.com, yo les aseguro que le consigo empleo. O sea, aún con esta situación, 5 oficios ¿Cuáles? vos tenés. Costurera industrial. O sea,
falta costurera industrial, el sector textil se está recuperando. Yo tengo más o menos 30 vacancias de 3 empresas y más empresas me llaman y yo le digo, no, espera, está en falta. El famoso carnicero, ¿verdad? La gente no Ese es quiere siempre. ser, ese es siempre, Sí. no nos salvamos, no queremos luego ser, ni aun cuando no tengamos plata, la gente no quiere ser carnicero. ¿Verdad? El moto o la moto delivery, puede ser hombre o mujer, está en falta. Mínimamente, no solo locales gastronómicos, también farmacia, también empresas comerciales están buscando moto delivery y no encuentran. Y los Tienes que motos- tener tu moto. Sí, tenés que tener tu moto y que sea legal porque te tienen que asegurar. ¿verdad? Claro, pero el moto delivery tiene un salario o gana exclusivamente dependiendo de los viajes que hace. Porque Los dos. Por los dos. ejemplo, la farmacia pagan salario mínimo más extra, ya. más todo, ¿verdad? Algunas franquicias Hay que dar internacionales propina, también. hay que darle propina al delivery. Vamos, tenemos que decirlo alguna vez. Tenemos Hay que darle acostumbrarnos una al tema de la propina propina, al sí. delivery. Exactamente. Vamos. Pero hay también, como dice Patricia, hay gente que puede decir, yo tengo 4 horas libres por día. ¿Puedo hacer moto delivery? Puede ser. Hay también empresas que vos ganás un monto por envío. Viaje, ¿verdad? sí. Hay las dos opciones, nosotros tenemos las dos opciones. Después, ¿qué otro sector? Y bueno, todavía, digamos, y aquí hay que separar la paja del trigo, tenemos operadores de call center que pagan todo lo que dice la ley, pero también tenemos operadores de call center que explotan al ciudadano, hay que decirlo con todas las palabras. Entonces, hay también vacancias en empresas formales, nosotros solo trabajamos con empresas formales en atención al cliente. Y digamos, ahí cerramos lo que es el mapa del empleo, Luis. Ahora, esos son empleos normalmente temporales. O sea, digamos, son empleos que pueden ser formales, pero no necesariamente son de calidad en el sentido de que los ingresos no te permiten hacer una proyección, ¿verdad? Depende, sí. el sector laboratorio, pero el químico Bueno, ese sí, farmacéutico, por bueno, eso ejemplo, sí, eso levanta. sí. Pero convengamos que un moto delivery es una cuestión coyuntural. El idóneo también, ¿verdad? Un buen idóneo hoy son gerentes de farmacia y tienen un salario cerca de 6 millones, ¿verdad? O sea, Y para un empleo, si para la gente que decide voy a estudiar en la universidad, voy a hacer el esfuerzo, porque después quiero un empleo, digamos, ya con otro nivel de ingresos. buena pregunta. ¿Cuáles son los espacios que valen la pena? Lo mismo, 2 años de estudio, porque hay gente que no puede pagar la universidad, hay Sí. que decirlo. Oye, es 2 años de imposible estudio. pagar una algo. privada. Técnico superior de farmacia, 2 años y a los 1 año ya la farmacia te van a empezar a llamar. Vamos a irnos a, digamos, todo lo que es oficio. Sigue faltándolo. Yo tengo 3 pedidos de 3 constructoras, electricista categoría C, no consigo. Chofer pero con categoría A para camión de reparto, me falta también. Entonces, son, digamos, vos estudiás poco tiempo y ya podés trabajar. La construcción va a continuar, todo lo que tiene que ver con operarios de construcción. Eso es inmediato. Ahora, vamos a los 5 años de universidad. Déjame que te responda en 2 tiempos. Inmediatamente, todavía todo lo comercial es el campeón en búsqueda de empleo. O sea, un buen ingeniero comercial que le guste lo comercial, un buen ingeniero de marketing con su énfasis en redes sociales. Hoy, digamos, se van a pelear por él si es bueno, si tiene buenas referencias. Después, ¿qué tenemos? Acá tenemos un embudo. La mitad del Paraguay quiere ser administrador, ¿verdad? Administrativo. Digamos que hay un exceso, pero todavía hay muchas vacancias. La 4ª revolución industrial, salvo el tema bancario y algunas industrias, todavía no golpea fuerte el Paraguay. En el Brasil casi ya no hay pedido de cajero. Acá nosotros tenemos mucho pedido de cajero todavía, cajero presencial. Entonces el sector administrativo. En tercer lugar y el 4º lugar, 2 carreras que en este momento están de baja. Prácticamente están golpeados, no tienen hoy vacancia, pero en un futuro mediano lo van a recuperar. Comercio internacional, país sin litoral marítimo, sí o sí un buen experto de importación y exportación. Turismo, hoy no hay turismo, pero a mediano plazo van a volver a aumentar. Nuestro país tiene demasiado para ofrecer. Y 5º lugar, pero este 5º lugar, y ahí te doy la segunda respuesta, en algún momento va a subir al primer lugar. En Estados Unidos y en el resto de los países similares, no hay, el 70% del empleo tiene que ver con tecnología. Nosotros empezamos todavía, si bien hubo un aumento de todo lo relacionado para TICs, porque la gente no fue a los locales, entonces tenían que hacer su página web, hubo un aumento. Esto va a seguir subiendo. En algún momento, dentro de 5, 7 o 10 años,
lo relacionado a tecnología. El buen programador, el webmaster, el ingeniero informático va a ser el mejor pagado y va a ser el que más se le busque en Paraguay. Sin embargo, la gente sigue estudiando Derecho y Periodismo. Sobran abogados y periodistas. Pero cuando vos relatás y decís hacia acá va a ir, Sí. ¿dónde interviene el Estado en eso que estás planteando como políticas públicas? Diciendo, tenemos que limitar la cantidad de personas o tenemos que guiarle a la gente para que estudie estas carreras y no estas. Y bueno, en realidad yo particularmente quiero darle la esperanza al ministro nuevo de Educación, pero no vemos todavía, yo lo conozco a Brunetti, creo que es del área y le quiero poner una fichita, ¿verdad? Esperanza, pero nuestro gran problema, Fito, es todavía la educación. Tenemos un 50% de abandono escolar, el 70% aproximadamente de nuestros bachilleres son humanísticos o de ciencias sociales cuando deberían ser técnicos. Entonces ahí está nuestro problema, o sea, 600.000 personas solamente la primaria terminó. ¿Qué empleo es lo que le puedes dar, Luis, Patri y Fito, verdad? Tenemos 2 leyes del empleo joven que salieron mal porque dice, vas a pagarle la mitad del sueldo solamente al que es muy pobre. Al que es muy pobre tenés que ponerle un calzado, tenés que alimentarlo y tenés que enseñarle, no le puedes dar empleo directo. Ahí está. Bueno, realmente siempre es un gusto hablar contigo, Enrique. No, el gusto Te es mío. agradezco muchísimo. A las órdenes siempre. Aprendemos un montón y espero que a la gente le sirva toda la información que